Comenzamos ahora con uno de los temas principales que vamos a tener hoy en Zona Oculta. Nos trasladamos a junio de 1908, más concretamente a Rusia y más concretamente aún a Yeniseisk, una ciudad del país ruso. Javier, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Adene, pues encantado de volver a estar aquí. Evento Tunguska, ¿qué ocurrió allí en Rusia? ¿Qué pasó? Pues fíjate, esta es una de las cuestiones que más teníamos ahí, o que más los científicos tenían en mente de resolver, qué es lo que pudo ocurrir realmente, porque nos encontramos con que la fecha que tú has dado, el 30 de junio de 1908, algo ocurre allí, que tumba, echa al suelo y carboniza millones y millones de árboles, y además afecta a nada más y nada menos que 2.150 kilómetros cuadrados. Algo pasó allí, una deflagración tremenda, una luminiscencia, que esa luz se ve y se mantiene durante meses, no solo en la mayor parte del pueblo ruso, sino también por muchas zonas europeas. Se detectan temblores sísmicos hasta en Estados Unidos, pasando por Gran Bretaña, e incluso durante unos meses se puede leer perfectamente de noche debido a la luminosidad que se desprendió de aquel evento, que vamos a dejarlo por ahora misterioso. No se sabe, que hasta no hace mucho tiempo se especulaba mucho, y la hipótesis más asumida era que un meteorito cayó en esta zona y provocó todo eso. Para hacernos una idea de la potencia, estamos hablando de una explosión, de unos efectos muy parecidos a los que puede provocar una explosión nuclear, de tipo termonuclear, para ser más exactos, de unos 15 megatones. Para hacernos una idea, un megatón equivale a 1 millón de toneladas de TNT. Y para hacernos una idea todavía más precisa de la enorme potencia que se dio cita en estas estepas siberianas, es que en la bomba de Hiroshima, la bomba que quitó del mapa casi literalmente a una ciudad, Hiroshima, era de 0,015 megatones. O sea que imagínate 15 megatones a 0,015 megatones. Gracias a Dios que por esas estepas heladas rusas, por la parte de Siberia, es una zona que apenas está poblada, y las únicas poblaciones que hay son aldeas móviles de mongoles nómadas, que ellos refieren que vieron caer momentos antes de esa deflagración un objeto luminoso y una enorme explosión. Hubo varias expediciones en 1918, pero no se pudo dar con el cráter, no se pudo... si es que hubo cráter. Si es que lo hubo. Entre toda la masa forestal que estaba carbonizada y por el suelo, allí no había cráter alguno. Que esto ya suena un poco extraño, ¿no? Porque lo hemos comparado con por ejemplo, con la bomba de Hiroshima, que sí deja un cráter, porque aquí no había cráter si los árboles, por ejemplo, habían prácticamente desaparecido, o si a más de 400 kilómetros del epicentro supuesto de ese impacto, o de lo que hubiera ocurrido, que no se sabía lo que era, la gente afirmaba que había temblado los cristales de las ventanas de las casas, incluso se habían roto, o vajillas rotas. O sea, algo increíble. Efectivamente, la onda expansiva de esa enorme, brutal explosión provocó todos estos daños a 400 kilómetros, a poblaciones que estaban a 400 kilómetros. Gracias a Dios, que como he dicho antes, es una zona muy poco
muy poco poblada, porque si esto llega a caer en París o en alguna ciudad norteamericana o en alguna ciudad europea, los muertos se hubiesen contado por decenas de millones, ¿no? Fíjate... ¿No hubo ningún muerto, Javi, perdón? No se describe ningún muerto. O al menos que se encontrara cuerpo, ¿no? Igual, debido al impacto, ¿no? Bueno, pero vamos a mantener eso de lo que pasó ahí hasta el último momento. Fíjate que hasta en los observatorios de Estados Unidos, durante varios meses, se vio que por esa zona y muchos cientos de kilómetros a la redonda, la atmósfera estaba espesa de la cantidad de ceniza que este hecho misterioso había provocado. Y de las estepas rusas a Estados Unidos, pues hay unos pocos de miles de kilómetros. Pero no es hasta el año 55-60 cuando hay otra expedición. Esta vez buscan el supuesto cráter, que no siguen sin dar con él, pero empiezan a retomar muestras, empiezan a tomar muestras de terreno. Las técnicas de análisis de los años 50-60 pues no son las mismas que las de 1908. Entonces, bueno, llegan a la conclusión, y fíjate hasta qué punto la Tierra puede ser aparentemente vulnerable, que parece ser que lo que entró en la atmósfera terrestre no fue un meteorito, sino un cometa. La particularidad del cometa es que suele estar rodeado de una gran cantidad de hielo. Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, empieza el proceso de sublimación, se enciende y antes de llegar a la corteza terrestre explota. Eso explicaría la gran explosión, la gran potencia, la sublimación de ese hielo que pasaría directamente al estado gaseoso, explicaría toda esa neblina que hacía que toda esa zona no estuviese la atmósfera limpia, traslúcida, y también explicaría la ausencia de cráter. La hipótesis hoy en día más asentada es que lo que pasó ahí fue la entrada en la atmósfera terrestre de un cometa que explotó antes de llegar al suelo. O sea, no llegó a tocar suelo. Efectivamente. Y aún así provocó daños, entiendo que irreversibles durante unos años en la zona, porque por ejemplo esos bosques que hizo desaparecer ese cometa, a día de hoy entiendo que estarán recuperados, pero en aquel momento... Quedaron todos arrasados y todos tumbados. O sea, ahí estamos viendo imágenes, millones y millones de árboles grandes, altos, fuertes, no solo estaban carbonizados, sino que también estaban todos en el suelo. Habían sido arrancados, supuestamente por la enorme onda expansiva. Estamos hablando de 15 megatones, y es importante no olvidar que la bomba de Hiroshima tenía 0,15 megatón, o sea, ni un solo megatón. Otra de las preguntas clave, entiendo que si era un cometa, ¿por qué no se vio en el cielo? Porque los cometas tienen esa particularidad que se pueden ver con telescopios, pero también sin ellos sí pasan relativamente cerca de la Tierra. Si llegó a impactar o casi impactar con la Tierra, entiendo que ese cometa debió verse días antes, ¿no? Efectivamente, es una buena pregunta. La explicación que se da es que en el año 1908, en este año, seguramente no se pudo apreciar por los telescopios de aquella época, porque el cometa supuestamente entró por el lado que el Sol iluminaba esa zona terrestre. Esto podría explicar que no se viera siquiera aproximarse. O sea, que tuviera, para entendernos, la misma trayectoria prácticamente que el Sol. Entonces, debido a la luminosidad del Sol, no se veía el cometa. Efectivamente. Esa es la explicación que dan los científicos. Esa es la explicación de lo que pasó y de por qué no se pudo observar. Evidentemente, hoy tenemos muchísimas más armas para poder prevenir todos estos eventos, evidentemente.
¿Y a día de hoy existe algún protocolo a seguir para que no ocurra un evento de este tipo? Bueno, independientemente de los telescopios que hay por todo el mundo, que son de una potencia tremenda, hemos lanzado no al espacio no únicamente uno, sino varios cientos de telescopios que tienen la misión no solo de sondar espacio, de sondar lo que es el universo, de hacer experimentos en situaciones de ingravidez, de analizar ondas de radio de supuesto origen desconocido, sino que también tienen la misión de triangular lo que es nuestro planeta para prevenir acercamientos de asteroides, meteoritos y cometas para actuar. Lo que pasa es que la Tierra tiene un campo gravitacional que no es fácil entrar, pero una vez que entra, evidentemente lo que hace es que empieza a dar vueltas en órbitas regulares hasta que ya consigue entrar. Lo que pasa es que si un cuerpo extraño entra y consigue, digamos, birlar esa primera defensa gravitacional y entra en la zona, en la atmósfera terrestre, pues se inicia lo que es un proceso de incendio, se empieza a quemar, explota y con eso se consigue, es un proceso totalmente natural, que en vez de caer un peñasco de un campo de fútbol, pues caigan fragmentos. Tenemos toda esa defensa, pero claro, cabe la posibilidad, no es, aunque sea una probabilidad pequeña, pero realmente existe, de que cuerpos extraños pues entren en la atmósfera terrestre. ¿Y estaría el humano a día de hoy capacitado para desviar, destruir un asteroide, un meteorito potencialmente peligroso para la Tierra? Ese tema es una pregunta también interesante. Quizá no para desviarlo, pero sí para provocar su fragmentación. También depende, estamos hablando de cuerpos, asteroides, meteoritos que son trozos de estrellas, trozos de planetas que pueden medir, pues pueden tener perfectamente el diámetro lunar, otros no. Claro. Otros son francamente pequeños. Uno de estos cuerpos celestes grandes que esté a la deriva, pues sí, costaría bastante esfuerzo de desviarlo o de fragmentarlo. Bueno, vamos a intentar, ¿no?, que no pensar en eso, ¿no? Y si debe ocurrir, pues bueno, esperemos que estemos preparados o capacitados para desviarlo o fragmentarlo. Una de las últimas preguntas es que en el evento Tunguska, en una de las últimas expediciones, se localiza un supuesto lago, donde algunos de los investigadores empiezan a incidir que aquello sí que era un cráter. Bueno, este lago no existía antes, existe después. Lo que pasa es que ya nos adentramos en lo que es, dejamos el terreno de las hipótesis para centrarnos en el terreno de la especulación. Eso es una mera especulación, la probabilidad de que eso fuese un cráter es realmente pequeña. Se comentó eso, se habló de eso, pero la hipótesis no contrastada, pero la más lógica por los restos que se encontraron en la misma zona, era que fue un cometa que estalló antes de tocar el suelo. Javier, evento Tunguska, se llegó a hablar incluso de que podría haber sido un supuesto ovni en el cielo. Aquí se habló de todo. Finalmente la explicación ya la hemos dicho, o al menos la explicación oficial, un cometa que no llegó a estrellarse contra la superficie terrestre, pero que casi lo hizo y que provocó grandes daños en la misma.